Bueno, me presento, soy Nerea Pumar, psicóloga clínica en un CSMIC, ¿vale? Siguiendo un poco la línea de la clase teórica que os he dado de los principios psicodinámicos, la idea de este seminario es recoger un poquito la parte teórica de la etapa de la adolescencia, pensándolo desde este modelo, ¿vale? Y luego poder ejemplificarlo con un caso clínico, ¿vale? Entonces, el índice de lo que vamos a ver durante este seminario es este, ¿vale? Vamos a empezar por una parte más teórica, donde vamos a ver, pues, qué ocurre en la adolescencia a nivel psicoanalítico, cuáles son las encrucijadas que atraviesan aquí al adolescente. Vamos a ir viendo también, pues, el contexto actual y cómo eso también condiciona a la adolescencia, cómo lo atraviesa, y los duelos que se van dando, así como la relación del adolescente con el cuerpo y con la sexualidad, que también pues hay diferencias en esta etapa vital, y todas las crisis y los duelos que van a atravesar al adolescente, ¿vale? También daré unas pinceladas sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la patología que es habitual encontrarse también en la adolescencia, de cuando las crisis más normales pasan a ser ya una situación de riesgo, y finalmente de la intervención desde este modelo con esta etapa vital. Y finalizaré pues ejemplificándolo con un caso clínico. Vale, la adolescencia para este modelo es entendida desde el desarrollo también como el segundo paso de la individuación, ¿vale? Estaba como el primer paso en los 2 años, cuando veíamos también todo el tema de los límites, de las rabietas y del intento de separación y de diferenciación del niño, pues este es como el segundo momento de diferenciación, ¿vale? Aquí vamos a ver cómo pues todo lo anterior debe estar bien consolidado para que se pueda atravesar de la manera más sana posible, ¿vale? Entonces aquí es cuando se va a consolidar ya todo lo que tiene que ver con la identidad de uno mismo y con las relaciones con los demás, y todo lo demás se va a remover, como iremos viendo, ¿vale? Digamos que aquí va a tener mucha importancia el ideal del yo que veíamos en la parte teórica, que tiene que ver pues, con el futuro, con los proyectos y con todo lo que se va abriendo, y que va dando, bueno, como cerrando un poco toda esta estructuración psíquica que habíamos ido viendo durante las clases teóricas, ¿vale? Habíamos visto cómo todo el tema de la sexualidad, que tenía que ver con un sentido amplio, con toda la relación, ¿no? Con el cuerpo, con estas funciones maternas y paternas y con toda esta estructura psíquica del niño, iba pasando por distintas fases que se iban erotizando, y hasta que llegaba pues el complejo de Edipo, y que después habíamos hablado que había un momento en torno a los 6 años, que era la etapa de latencia, donde pues digamos que todo lo sexual se reducía y era un momento de estructuración más a nivel cognitivo, de relaciones, donde se mueve todo el tema también del aprendizaje. Por eso con los niños con 6 años pues todo el tema de la lectoescritura, del desarrollo pues de actividades más físicas también, ¿no? Porque está aquí como desplegándose todo esto. Estas bases son importantes para todo el desarrollo que viene después, y por eso es importante también que todo este momento de latencia esté bien consolidado, porque después va a venir todo el resurgir de la pubertad y de la adolescencia, que necesita que todo esto, ¿no? Que toda la relación y toda la constitución del yo y de las relaciones con los demás esté también bien configurada, ¿vale? Entonces, digamos que aquí se abre otra vez todo el tema, pues eso, del desarrollo puberal, que también va a ir acompañado, pues por supuesto, por los cambios físicos y por toda la estructura previa, ¿vale? Entonces, este es otro periodo entonces del renacer de todo el tema de la libido, ¿vale? Vamos a ir viendo entonces todos los cambios que tienen que darse en este momento y que se configuran a nivel sexual pues en la meta de la reproducción, porque ya hay una configuración también física que permite pues que el tema sexual despierte de otra manera. Entonces, para el psicoanálisis, en la adolescencia se habla de distintas cuestiones que tienen lugar. Una de ellas es pues, que se revive todo el tema del complejo de Edipo, por eso es importante que todo eso esté medianamente configurado, porque si no todo eso se va a desestructurar, y también tiene lugar pues, la desconexión con los primeros objetos de amor. Esto lo que quiere decir es que digamos que tiene que haber una cierta separación psíquica pues con los padres, ¿no? Que esto también es una de las principales cuestiones a abordar, tanto acompañar en el adolescente como en los padres, porque necesitarán ir haciendo sus propias cuestiones psíquicas.
Entonces digamos que la sexualidad está un poco de manera intermedia entre este niño y esa sexualidad polimorfa y de las zonas erógenas que íbamos viendo y de toda esta parcialidad, en el medio entre esto y la sexualidad adulta, ¿vale? Y en medio de todo esto va a haber muchas cuestiones que se van a despertar tanto en relación al cuerpo como en relación a la sexualidad y a otras cuestiones vitales que iremos viendo. Vale, siguiendo a esta autora, que es Beatriz Janín, esta autora habla como de encrucijadas, ¿vale? Y tiene que ver con cuestiones que son como muy transversales, que generan cuestionamientos y crisis en la adolescencia y que de manera universal tienen lugar y que también son necesarias que tengan lugar, porque eso da paso a todo lo adulto. ¿Vale? Ella habla de cuestiones que tienen que ver con el amor, con las relaciones de amor, que tienen que ver con la sexualidad y que tienen que ver con la muerte. ¿Vale? Con el amor en el sentido de que, digamos que el niño hasta ese momento, las relaciones principales son las familiares, ¿vale? Y a partir de aquí pues hay una apertura al mundo y va a haber también una relación con los iguales, ver cómo se maneja el adolescente en todas estas cuestiones y cómo se va abriendo al mundo y a sus propios proyectos y a sus propias decisiones, ¿vale? Luego está el tema de la sexualidad, porque como veníamos diciendo, ya hay un cuerpo que se está desarrollando de una manera que permite una sexualidad diferente, va a haber cambios que le van a interrogar y que le van a interpelar y que van a generar también muchos misterios en relación a su cuerpo, ¿vale? Y a la sexualidad. Y por último también se va a hablar de la muerte, porque es en este momento de la vida en donde se toma más conciencia de la irreversibilidad de la muerte y de nuestros propios límites y de, bueno, nuestra finitud, ¿vale? Entonces son cuestiones que se van a mover mucho en esta etapa vital. ¿Por qué es importante hablar del contexto sociofamiliar en la adolescencia? Porque si partimos de que el adolescente se va a encontrar en un momento de mucho cambio, de muchas crisis y de una situación de identidad frágil por toda esta crisis de identidad, y donde va, digamos, a buscar un poco los referentes y donde se va a apoyar y hacia donde tiene que abrirse es hacia todo el contexto y hacia, bueno, pues lo social y lo laboral y todo lo que tiene que ver con un contexto fuera de lo familiar, pues es importante saber en qué contexto nos movemos. Entonces, la adolescencia se va a ver muy atravesada por el contexto sociofamiliar, ¿vale? Porque no es lo mismo la adolescencia actual que la adolescencia que había pues hace 10 años, ¿no? O la adolescencia que tienen los papás de los adolescentes que vemos en consulta ahora, que eso es muy importante también porque se va a remover también su propia adolescencia, ¿vale? Entonces, ya lo decíamos en la clase teórica, pero bueno, recordad simplemente algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿vale? Con los valores que tenemos en la sociedad actual, que son valores bastante frágiles y líquidos, en el sentido de que al final prima pues, lo inmediato, el gozar, ¿no? el ideal de poder ser feliz a toda costa, todas estas cuestiones también que generan muchas veces dificultades para frustrarse, para tolerar los límites, ¿no? También todo el tema que tiene que ver con la confusión que existe en los valores, ¿vale? Antes era como que la autoridad, por ejemplo, estaba pues muy marcada, no había mucha confusión porque todo era como siempre seguir, digamos, como los mismos caminos que seguían nuestros padres, ¿no? Como había muchas menos opciones laborales, y ahora digamos que las cosas están mucho más confusas, ¿no? También en los contextos tanto familiares como escolares, es decir, antes estaba como muy marcado los roles en casa, por ejemplo, la autoridad, y ahora nos encontramos con que todo esto se ha movido muchísimo, ¿no? Con papás pues, que no pueden poner límites, que se ponen al mismo nivel de los chicos, ¿no? Como si fueran iguales, que no pueden poner límites, ¿no? Que son muy permisivos, y lo contrario, también nos encontramos con padres demasiado autoritarios, que no pueden comprender a los chicos y que no pueden dejar de controlar, por ejemplo, ¿no? Todos estos cambios, también las familias, las configuraciones de las familias, pues son múltiples y muy diferentes a lo que antes se configuraba, ¿no? Entonces digamos que hay unas circunstancias totalmente cambiables bueno, y diferentes, ¿no? Después está todo el tema en relación al cuerpo y a la imagen, es decir, la palabra ayuda a elaborar, ayuda a la representación, ayuda a entender, ¿no? Y lo que estamos viendo también es que estamos en una sociedad donde eso está en un segundo lugar y ahora prima la imagen, ¿no? Todo el tema de la tecnología, de las redes sociales, ¿no? Donde los chicos al final pues acaban buscando, ¿no? A través de estas redes sociales vincularse o mostrarse, ¿no? Donde el tema del cuerpo y de la imagen y de querer pues ser como
ese cuerpo perfecto, ideal, está muy en primer plano, ¿no? A través de la imagen, todo esto predomina también y lleva a que los chicos pues muchas veces su vía de comunicación o de expresión pase antes por el cuerpo y pase antes por la imagen que por la palabra, que sería lo que ayudaría también como a poder entender y a poder dar sentido, ¿no? Que es lo que luego intentamos hacer en la terapia, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hablábamos eso de las funciones paternales muy difusas, ¿no? Hablábamos del contexto escolar que tampoco ayuda en el sentido de que pues estamos muy focalizados también en el rendimiento, los chicos que en algún sentido fracasan en esto, que se sienten un poco diferentes, no encajan en el sistema educativo que a veces ¿no? predomina y se pueden sentir muy excluidos también porque al final el colegio es un lugar o el instituto donde uno se abre al mundo, donde se socializa, donde uno empieza a configurar su futuro y a tomar decisiones, ¿no? Y si hay un fracaso escolar, pues todo esto se puede quedar desamparado y con muchas dificultades también pues para configurar toda esta parte, ¿no? Bueno, pues esto un poco como conclusión, ¿no? de esta cuestión social, pues esto, decir que los chicos que buscan un poco identificarse, ¿no? Pues eso, con los padres y pues con otros adultos y también con otros iguales, se sienten totalmente perdidos. Por eso es habitual, como iremos hablando después, que los chicos se encuentren con sensaciones pues, de mucha confusión, de sentirse muy perdidos, que hay cuestiones que son normales, pero otras que ya tienen que ver con toda esta confusión también, se sienten muy vacíos y esto lleva también a que muchas veces se replieguen, como iremos viendo, o que se metan en situaciones de riesgo, ¿vale? Y también tener en cuenta que hay que acompañar a los papás porque para ellos estos movimientos también son difíciles, ¿vale? Ver un poco cómo sostener a los adolescentes cuando también se está moviendo pues bueno, intentos de diferenciación y de separación y como para ellos también es muy difícil sostenerse a veces y poder afrontar estas situaciones, ¿no? Y como también tenemos que ir acompañando un poco en este sentido y entendiendo también pues todos los valores bueno, pues que nos rodean, ¿no? Vale, los duelos principales del adolescente tienen que ver con estas dos cuestiones, ¿vale? Además del duelo bueno, pues por todas las cosas que uno, ¿no? va creciendo y va dejando atrás y porque se va configurando y demás, pues concretamente se hablan del duelo del cuerpo infantil, como íbamos diciendo antes, porque de alguna forma pues ya empiezan a desarrollarse los caracteres sexuales, el crecimiento y otros factores biológicos que hacen pues que los adolescentes en este momento de su vida no se reconozcan, por ejemplo, pues cuando se ven en el espejo, ¿no? que sea un extraño y esto genera como muchísima angustia, ¿no? Además porque bueno, va teniendo lugar un cuerpo que se vuelve desconocido, que te interroga, que no acabas de entender cómo manejarte ante esto y eso genera también mucha angustia, ¿no? Y al final porque es dejar atrás la infancia y todo lo que representa, ¿no? Como iremos viendo, pues al final es un duelo de que ya no eres ese niño que eras antes, ni tus padres son esos padres ideales que eran antes, ¿no? Algo se mueve y esto forma parte de un proceso de duelo también. Y luego la ruptura, de lo que íbamos hablando antes, ruptura en un sentido psicológico y simbólico, es decir, es como poder diferenciarse de los padres, ¿no? Estos autores hablan de un concepto que me parece muy interesante, que es el de la ambivalencia dual, porque es lo que hablábamos antes, el proceso se da en las dos direcciones, es decir, los chicos tienen que poder separarse y poder diferenciarse de todo el discurso y todo el cuestionamiento de los padres, es decir, de sus deseos, por ejemplo, ¿no? Como lo vemos a veces en consulta de, pues es que mis padres quieren que estudie no sé qué, vale, este es el deseo de los padres y luego hay que ayudarles a los chicos a que ellos entiendan qué es lo que quieren hacer con su vida, por ejemplo, ¿no? Pues en este movimiento de diferenciación y de separación, los papás también tienen que ir pudiendo aceptar cuál es su lugar y tienen que ir permitiendo dar espacio a que pues los chicos puedan moverse, ¿no? Y nos vamos a encontrar aquí con papás a veces como demasiado invasivos o que no son capaces de dejar este espacio y esto puede generar situaciones muy difíciles en casa también, ¿no? Esto es importante también porque en este momento de pérdida y de duelo, si por ejemplo la configuración familiar no era un sostén para el chico, por ejemplo, no había unos vínculos bien estructurados, unas funciones bien estructuradas previamente, esto puede ser muy difícil porque esto va a tambalear, ¿no? Y de alguna manera es como un terremoto que si no están las bases bien asentadas puede remover demasiadas cosas, ¿no? Por eso luego también nos podemos encontrar con situaciones de más patología.
Entonces, bueno, el adolescente se va a ir moviendo entonces entre esa dependencia infantil, ¿no?, hacia la independencia más adulta. Entonces es un momento de mucha transición, de que nada está claro, de que hay muchas maneras de afrontar todo esto y de que nada es una certeza al final, ¿no? Es como que todo se queda un poco en el aire y hay que ayudar a construir y afianzar todo esto. Entonces, ante esto iremos viendo, bueno, lo que decía antes, ¿no?, que los papás tienen que ir también dejando lugar para que esto genere movimiento, porque si no es una invasión que no permite el crecimiento, ¿no? Y también nos podemos encontrar con esto, con papás que inconscientemente pues no quieren que sus hijos se hagan mayores, ¿no?, porque al final esto también es que ellos se exponen al paso del tiempo, al crecimiento, se exponen bueno, pues a la vejez, se exponen a ciertas cosas de perder el control que generan también para los papás mucha ansiedad, ¿no? Y también todos los miedos que también se agudizan en esta etapa de pues saber qué va a hacer, con quién anda, ¿no?, si se mete en situaciones de riesgo, ¿no?, de querer controlarlo todo, y entonces esta necesidad entorpece el desarrollo de los chicos a veces.